Buen día, gente querida. Muy buen día en este martes 20 de abril de 2021. 22 grados la temperatura en este momento en Santa Cruz, 21 ha sido la mínima, 29 va a ser la máxima. Va a ser un día agradable, lo veo que el cielo está despejadito. Así estuvo ayer, medio se nublaba un poquinho, pero un clima muy, muy agradable. Por lo menos que el clima sea agradable, ¿no? Digo, el clima del ambiente, ya que hay muchas cosas desagradables que están ocurriendo y no necesariamente por la pandemia, por muchas otras preocupaciones que nunca faltan en nuestro día a día. Pero nosotros aquí en estas jornadas de conversaciones que tenemos de lunes a viernes, aunque sea sobre problemas que estamos hablando, sobre situaciones difíciles, tratamos de hacerlo siempre poniéndole una sonrisa a cada uno de los problemas y ocupándonos, no solo preocupándonos. Por eso es que voy a agradecerle nuevamente, ¿qué dirán, no? ¿Qué hará Maggie Talavera para conseguir hablar cada vez que le da la gana con Fernando Hurtado? No, mentira, no es cada vez que me da la gana. También él me va a decir, no me va a dejar mentir, no soy impertinente, ni lo ando fregando por burrera, ¿no? Fernando Hurtado, presidente de CAINCO, de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios. Ya no sé si le chipé los cambios chipé los nombres en Santa Cruz, el orden, pero aquí está Fernando. Y de verdad le agradezco mucho, Fernando, por la buena predisposición que tiene siempre, porque no es un agrado para mí, ¿no? Es un servicio que hacemos a la gente que necesita mucha información, sobre todo en los tiempos que corren hoy, información que venga de primera mano, que sea además una información muy responsable sobre temas que son muy sensibles como los que vamos a tocar ahora, que tiene que ver con incremento salarial. Yo le he metido incremento salarial, estabilidad laboral y reactivación económica. Me parece que es el combo perfecto. Buen día, querido Fernando. Buen día, Maggie. El gusto es todo mío de estar aquí en su programa siempre. Mire que le he puesto yo ese título no porque se me iluminó a mí. Yo digo, nadie inventa nada ahora. He leído un par de artículos de Rolando Kempf, estoy segura que usted lo ha leído también. Rolando Kempf Basigalupo en La Razón, columnista de La Razón. Y pucha, entre todo lo que había escrito, me gustó este combo: incremento salarial, estabilidad laboral y reactivación económica. ¿Conjugan o no? Y la Claro que sí. pregunta está hecha, Fernando, en el marco de lo que ya se está debatiendo. Sabemos que desde febrero hay una demanda del sector febril, que fue el primero, pero la COP ya lo ha tomado como agenda, que es la presión al gobierno central para que se apruebe un incremento salarial. Así es. Bueno, bien que usted lo dijo, ¿no? Esto viene desde febrero eh, y han ido cambiando las cifras también desde febrero. Recuerdo, no recuerdo exactamente quién, creo que fue alguien de la COP que decían, hablaban ya de 15%, 12%. Fabriles pedían 10%, fue el primer pedido que se hizo. 10 y un 15 creo al salario mínimo nacional. Y ya el último pedido que hubo de la COP, ya dentro del pliego petitorio, fue del 5 y 5, ¿no? Un pliego petitorio de ciento y pico páginas más o menos que ha mandado la COP al gobierno nacional. Y todos los años es la misma discusión. Creo que el único año que no tuvimos esa discusión por la pandemia fue el año pasado. Este año no es distinto, es muy parecido, a excepción de que no estamos con un confinamiento rígido, sino con restricciones de horario en este año. El año pasado hablábamos, Maggie, de la situación durísima que le tocó vivir a las familias, a todas las familias bolivianas por la paralización necesaria de actividades. Nosotros creemos que eh, como era una cosa tan nueva, todos los países del mundo lo estaban haciendo. Había una incertidumbre enorme sobre la capacidad del sistema de salud de soportar una pandemia como esta, y las autoridades en su momento tomaron la decisión de un confinamiento rígido. Entonces, eso para las familias, para la economía de las familias en todo nivel fue durísimo. Y eso evitó en gran medida de que el tema de abril de todos los años, más o menos
desde hace más de 15 años el tema de abril siempre es el incremento salarial y ahora qué viene y cuánto viene y cuál es el incremento salarial. Y nosotros creemos que la discusión no debería ser cuánto es el incremento salarial. Creo que es la discusión equivocada. Necesitamos ahora más que nunca, necesitamos más trabajo, no necesitamos más aumento. Más aumentos es sinónimo de menos trabajo más bien. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de hacer un análisis objetivo, sobre todo en este año después de pandemia, y hay que considerar ciertas cosas que son fundamentales. Primero, hemos pasado un periodo de varios años, ya más o menos desde el 2015 que venimos en desaceleración, con crecimientos, pero en desaceleración. No son desde el 2015 en adelante no eran los mismos años entre el 2010 y el 2014, donde recordemos hubo ese boom de las materias primas, los precios internacionales de las materias primas. Entonces, ya venimos en una desaceleración y el año pasado nos tocó entrar a una recesión sin precedentes, ¿no? Esta recesión todavía no ha pasado, Maggie. Los impactos sectoriales todavía se sienten. Todavía se siente los problemas de ingresos que tiene el mismo Estado, no solamente la familia, no solamente las empresas de todo tamaño. Y en síntesis, lo que esta crisis sanitaria que ha derivado de una crisis económica ha logrado es golpear a los ingresos de la familia. Entonces, ¿cómo se mejoran los ingresos de la familia, Maggie? Es generando más trabajo. No es cargando, no es hablando de incrementos salariales. Ahorita lo que tenemos que sentarnos a discutir es cómo generamos más trabajo. Solo para darle una idea, Maggie, un tercio del mercado laboral ha caído en el año de pandemia. Un tercio. Voy a usar una analogía que me gusta. Hablábamos la semana pasada con unos amigos y con mis padres sobre cómo eran las familias antes. Y antes si tenían 10 hijos era poco. Contaba, mi bisabuelo tuvo 22 hijos, creo, una cosa así. Entonces, imagínense, volviendo a la analogía, una familia de 10 hijos. En una familia de 10 hijos antes de la pandemia, Maggie, tres de los, tres de los 10 hijos trabajan en el sector privado. Tres trabajaban en el sector privado. Y había uno que trabajaba en el sector público. Esa es más o menos la estadística, 3-1, o era la estadística. Ahora la estadística es 2-1. Dos de esos 10 hijos trabajan en el sector privado y no porque necesariamente hubiesen habido, el tema de fondo es que han habido empresas que han cerrado, muchas empresas en muchos rubros. Entonces, por más que vengan los incrementos que vengan, lo que estamos haciendo es matar las fuentes de empleo. Entonces, ese tema es crítico y la discusión, repito, Maggie, es cómo hacemos para generar más trabajo. Veníamos hablando ya desde hace tiempo con propuestas, por ejemplo, de creemos trabajo a tiempo parcial, que la legislación laboral permita el trabajo a tiempo parcial, que los restaurantes que sabemos que fueron golpeados y que ahora se están recuperando, a pesar de tener restricciones, la recuperación es lenta justamente por las restricciones y los miedos de la gente de salir y sentirse expuesta. Imagínense la posibilidad de que los restaurantes puedan contratar meseros, cocineros, gente de limpieza durante los días pico, que son normalmente los fines de semana. Que hayan empresas que puedan contratar a tiempo parcial estudiantes que están necesitando pagar sus estudios, que hayan empresas que puedan contratar a tiempo parcial a madres y a personas de la tercera edad que necesiten alguna fuente de ingreso. Entonces esa es una alternativa, hay que ser creativos y esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo ahorita, Maggie. No cuánto se va a subir el incremento, no cuánto se va a subir el salario de algo que ya está bastante limitado. Creo que aquí es importante, importantísimo hablar con cifras y dar ejemplos como usted está dando, Fernando, porque es lo que nos permite también situarnos, ¿no? Claro, yo quiero recordar, hay una coyuntura y es una coyuntura que preocupa
por la crisis sanitaria que agrava una crisis económica, como usted bien observa. Desde 2015 la economía ya se venía desacelerando. Ya Sí. habían bajado los ingresos al país, ya habían problemas para la producción en el sector privado, para el comercio, antes de la pandemia. Con la pandemia esto se ha profundizado. ¿Qué preocupa? Que siempre hay esta presión de incremento salarial, usted bien lo ha dicho también, comienza a inicios de año, y lo que se busca, y hay una acción política, algún anuncio estrambólico para el 1 de mayo, ¿no? Que es el Día del Trabajador. Y aquí la preocupación es que esté más en la cuestión política. Este es un gobierno que está muy golpeado, muy criticado, además ha perdido en las elecciones, y en lo personal tengo un temor muy grande de que cualquier medida que vaya a aprobar en relación a lo que tenga que ver con salario, con la demanda de la COP, tenga ese peso político. Sabemos que funciona sobre todo, ¿no?, con una visión partidaria política, el gobierno del MAS. Y ahí le quiero preguntar, ¿qué tipos de acercamientos han tenido como sector empresarial con las autoridades de gobierno para tratar este tema? Esta es una pelea que viene haciendo el sector empresarial de años, recordando que la misma OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, dice, lo ideal es que en cualquier negociación o aprobación que haya en políticas salariales sea una decisión tripartita, donde esté el gobierno, donde estén los trabajadores y donde estén los empresarios. Sabemos que esto no ha sucedido en los últimos años, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿este año está siendo diferente en eso o no hay en este momento ningún tipo de análisis, de discusión, de reuniones con las autoridades de gobierno sobre este tema? Yo, como presidente de CAINCO, en la única gestión que me tocó ser parte de esta discusión en primera línea, si usted quiere, fue en el 2019. En ese año no hubo una reunión tripartita. No estuvo la Confederación, tampoco estuvimos nosotros. Lo que hubo fue una reunión del expresidente Morales con Luis Barberí. Eso fue una reunión que no fue tripartita, se reunió con él y también se reunió con los trabajadores en paralelo. En este año, las mesas, si no me equivoco, son 3 o 4 mesas de trabajo que, de acuerdo al pliego petitorio, que se han instalado ya la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada. A finales de la semana antepasada, por prensa, nosotros nos enteramos de que el Ministerio de Trabajo iba a convocar también al sector privado para participar de estas mesas, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna invitación ni ninguna comunicación al respecto. Nosotros lo que estamos haciendo es enviar una carta al presidente y al Ministerio de Trabajo para que nos sentemos a hablar de lo que yo le decía, Maggie, de la discusión correcta, de cuáles van a ser las medidas que se van a implementar para reactivar el empleo. Necesitamos reactivar el empleo urgente. No sabemos cuántas olas más vayan a venir. Sabemos que conseguir vacunas es un reto y mientras la población no esté inmunizada, vamos a seguir muy vulnerables a las siguientes olas que puedan llegar, incluyendo la tercera que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, necesitamos sentarnos a ver cómo reactivamos el empleo con propuestas como la que le comentaba yo hace rato y no hemos tenido ningún acercamiento en ese sentido. Ni respuesta. Ni respuesta, ¿no? Ni siquiera diciendo, mire, no tengo tiempo, lo veremos después. Nada. Ni siquiera. Ni ¿Por siquiera. qué es preocupante? Y yo quiero compartir los datos. Yo hablaba de unos artículos de opinión que he estado leyendo, siguiéndolo a Rolando Kempf Bacigalupo. Claro, los datos que él comparte son de terror. Los quiero comentar porque es importante que la gente que nos escucha sepa también de qué estamos hablando, y me gustaría que usted haga unos comentarios, querido Fernando. Primero que él hablaba de la inflación. La inflación ha sido inferior al 1%, creo que fue 0,7% más o menos
para ser precisa, y hacía un análisis en el sentido de que el valor del sueldo, el valor del salario no ha bajado, no se ha reducido por este factor de la inflación ha sido baja, ¿no? Pero además observaba que Bolivia ha dejado de producir alrededor de 4.400 millones de dólares en bienes y servicios, ¿no? También decía que la industria ha perdido 70.000 empleos, que la microempresa ha perdido alrededor de 100.000 empleos, hablando de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que se han declarado en quiebra. No, ni siquiera 100.000 empleos, 100.000 pymes se han declarado en quiebra, lo que representaría más o menos unos 500.000 empleos menos, considerando un promedio de 5 trabajadores por cada microempresa, ¿no? Son cálculos que se hace, usted me va a corregir. Yo estoy copiando lo que ha dicho don Rolando Kempf. Está en riesgo, además de estas 100.000 pymes que ya se han declarado en quiebra, hay en riesgo otras 600.000. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque también, según los datos oficiales, las pymes representan casi el 75% de la generación de empleo. Y acá está como 25% los empleos en la administración pública, mediana y gran empresa. Es importante también hablar que esto que estamos hablando del incremento salarial no es algo que afecte solamente a la empresa privada, afecta también al aparato público, ¿no? Y hace un ejercicio, don Rolando Kempf, de cuánto representa un incremento. Dice, por cada 1% de incremento salarial son 47 millones de pesos para el sector público y 54 millones de pesos para el sector privado. Imagínense si se aprueba, dice él, 10% de incremento, que era la demanda, que es una de las primeras demandas. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares de pesos sobre ambos sectores, sector público y sector privado. Por supuesto que eso no es algo que conjugue en este combo, ¿no?, de incremento salarial, de estabilidad laboral y de reactivación económica. Imposible. A ver, déjeme tratar de aterrizarlo esto al ejemplo que le daba de las 5, de los 10 hijos en una mesa. Yo le decía que en el 2019, 3 de los 10 trabajaban en el sector privado. Ese que dejó de trabajar en el sector privado, ese 10%, es más que, básicamente es aquel que trabajaba en la pyme, en alguna pyme, en alguna empresa pequeña o mediana. Son los que más han sufrido. Lo decíamos nosotros y lo hemos dicho siempre con los incrementos salariales que han venido. Hemos sido muy, muy duros el año pasado con las medidas del gobierno de transición, las medidas económicas que salieron para proteger el empleo. Si usted se recuerda, hemos hablado bastante también. ¿Por qué, Maggie? Porque las empresas vienen ya, todas las empresas, vienen con una carga laboral que ha ido subiendo a lo largo de los años. Entonces, cuando eso sucede, se disminuye el ahorro. Y cuando vienen crisis como la que ha venido, que es esta crisis sanitaria con un confinamiento tan rígido, los ahorros que ya estaban mermados desaparecen. Y ahí desaparece la empresa y ahí desaparece el empleo. Esa es la situación, Maggie, para que más o menos aterrizarlo a cuál es la realidad. Para que usted se dé una idea, y estos son datos oficiales, en el 2020 hay 400.000 desocupados. Eso es más del doble de lo que había en el 2019. Y si hablamos de los subocupados son aquellos que se le preguntaba si trabajaba en esas encuestas, si trabaja 1 o 2 horas al día o a la semana. Esos han llegado a 500.000. Wow. Entonces, el nivel de desempleo es grande. Le doy otro ejemplo. Una industria, una empresa de la industria nacional, antes de la pandemia quería contratar, tenía un puesto abierto y estaba buscando candidatos para contratar. En esa época
los candidatos para ese puesto creo que rondaban los 50 candidatos. Este año volvieron a abrir la posición para contratar. ¿Saben cuántos candidatos hay, Maggie? Casi 500. Me muero, no puede ser tanto. Casi 500. Entonces, los desocupados se dividen en dos, Maggie. En los cesantes, que son aquellos que dejaron de trabajar por algún motivo, perdieron el empleo, cerró la empresa, etcétera. Y están los aspirantes. ¿Cuáles son los aspirantes, Maggie? Son aquellos que ingresan al mercado laboral y todos los años crecen los aspirantes. Es decir, todos los años vamos a tener aspirantes a algún puesto porque terminaron de estudiar, porque están volviendo a trabajar después de algún tema personal. Siempre hay aspirantes. Entonces nosotros necesitamos generar, independientemente de la crisis o de cualquier tema, aproximadamente entre 50 y 100 mil empleos al año, nuevos empleos, para que estos aspirantes puedan acceder a una fuente laboral estable. Y eso es lo que necesitamos sentarnos a discutir. ¿Cómo generamos nuevos empleos para recuperar todos los que se han perdido y para dar atención a todos los aspirantes? Hablábamos de las 10 personas en la mesa. En el 2019, 3 estaban en el sector privado, en empresas medianas, grandes y pymes, 1 en el sector público, y habían 5 que estaban en el autoempleo, es decir, personas que abren una tienda, un kiosco. Sabemos que eso genera ingresos para las familias, pero eso no genera empleos de calidad, porque normalmente son personas que están en el sector informal. En el 2019 eran 5 los hijos que estaban con el autoempleo. Lo que ha pasado ahora es que ya son 6. Esa persona que salió del sector formal se fue al sector informal, abrió su tienda tratando de sobrevivir y llevar adelante a su familia y alimentar a la familia y generar ingresos, pero eso no genera empleos de calidad, es decir, no genera un efecto multiplicador. Y eso es lo que tenemos ahora. Tenemos a 6 personas buscando en el sector informal, tenemos a 2 en el sector formal, con riesgo de caer uno de ellos por los incrementos salariales y una persona en el sector público. Y además de eso tenemos hijos que están viniendo de estudiar, están terminando la universidad y se van a sentar en la mesa y van a necesitar también trabajar. Esa es la situación que estamos viviendo, May. Por eso le digo, la pregunta no es cuánto se va a incrementar el salario, la pregunta es cómo hacemos para generar empleo. El Ministerio de Trabajo es de trabajo, de generar trabajo. Eso es lo que tenemos que cambiar en la mentalidad. El punto central es ese. Y creo que el otro punto también es importante, porque ¿cómo se justifica una demanda salarial? Se justifica la demanda salarial en la medida de que la economía está yendo por un rumbo y los 100 pesos con los que yo antes compraba mis papas, mi cebolla, pagaba mi servicio, ya no me alcanzan, digamos, ¿no? Porque la inflación, porque, bueno, los economistas, y usted sabe mejor que yo me chipo con esas cosas. Pero entiendo que ese es un argumento, ¿no? En este momento, de acuerdo a cómo está el comportamiento de la economía y considerando el dato de la inflación que hubo el año pasado, queda claro que sí, hay una mayor presión ahora por el tema de la salud, ¿no? Porque la gente se está enfermando. Déjeme darle otro dato, Maggie. Hablando, usted que hablaba de cómo hacen para determinar los incrementos salariales, y es algo que hemos reclamado desde hace tiempo. Yo he escuchado a los distintos dirigentes empresariales haciendo el mismo reclamo, y es ¿con qué base sacan el cálculo del incremento salarial? Exactamente. Y ahí nosotros lo que vemos es una discrecionalidad que no llegamos a entender. Una discrecionalidad y además una discriminación. Hágame acuerdo que le hable de los dos temas. A ver. Discrecionalidad porque no hay una relación constante. Si usted mira los decretos que han salido desde el 2006 a la fecha, no hay una fórmula constante del incremento salarial en relación al crecimiento del PIB y a la inflación. Es decir, le voy a dar un dato, Maggie. En el 2011, el crecimiento del PIB fue de 4.13. La inflación fue de 7.18, quizás fue el año de mayor inflación.
2011. 2011. Pero ese nivel de inflación, creo que el año de mayor inflación fue el 2009, pero hablemos del 2011. 4.13 de crecimiento del PIB, 7.18 de inflación. El incremento salarial fue del 10% y el incremento al salario mínimo nacional fue del 20%. Si nos vamos al 2009, donde el crecimiento fue del 6.15 y la inflación del 11.85, el incremento salarial fue del 12% y el incremento al salario mínimo nacional fue del 12%. Y así empezamos a jugar con esta información. No vemos una relación, Maggie, constante, más bien vemos una discrecionalidad en cómo se apunta a este número de incremento salarial. Entonces, primero es eso. Difícilmente puedo opinar yo sobre cuál debería ser el incremento cuando no hay una fórmula, digamos, constante en los últimos 15, 16 años que nos puedan decir, si medimos las cosas por esto y esto, entonces el incremento, porque no hay una fórmula constante, vemos una discrecionalidad en eso. Pero además hay otro tema importante, May, y voy a hablar de ese personaje que tenemos en la mesa, ese hijo que tenemos en la mesa que trabaja en el sector público y que es uno de los que más defiende el incremento salarial. Y resulta que las reglas para el sector privado no son las mismas que para el sector público. ¿En qué sentido, Fernando? Déjeme darle un ejemplo. En el año 2015, el incremento salarial, si no me equivoco, fue del 8.5%. ¿Ya? ¿Qué dice el decreto para las universidades, por ejemplo? Dice 8.5% siempre que el gobierno central admita el incremento de esos gastos. Pero además de eso, para YPFB, por ejemplo, ese mismo año, mientras que para las empresas el 8.5 era el punto de partida de negociación para el incremento, es decir, de 8.5 para arriba, para YPFB y para ENDE, el incremento del 8.5 era el techo, era el máximo. ¿Me explico? Ya está. Otro tema importante, para Comibol ese mismo año, el incremento era hasta el 8.5 si se demuestra sostenibilidad financiera en el flujo de caja por al menos 3 años y se han generado utilidades operativas en la gestión anterior. Eso está en el decreto, son las condiciones. Y así vemos en muchos años, cuando empezamos a hacer el análisis de los decretos que han ido saliendo, vemos 3 temas que son constantes, sobre todo después del 2015, le comento yo de este tema de la desaceleración, Maggie. Primero, que en el sector público el incremento salarial, vamos a hablar del 5 ahora, que es lo que están hablando. En el sector público, el techo es el 5. Es decir, nadie en el sector público va a dar un incremento mayor al 5. Y en el sector privado, el 5% es la base de negociación y de ahí es para arriba. Primer caso. Segundo caso, el incremento salarial en las empresas públicas la están dando de acuerdo a la sostenibilidad financiera en flujo de caja en los últimos 3 años y haber tenido utilidades en la gestión anterior. Mientras que para las empresas privadas es todos por igual. El decreto dice todos ustedes lo pagan y lo pagan en mayo y lo hacen retroactivo. Las universidades, los municipios, el mismo gobierno central, lo que hace es espera hasta octubre para que haya una modificación al presupuesto general del Estado y si hay plata, lo hacen retroactivo ya hasta enero. Y el tercer tema, Maggie, de discriminación que vemos, es que nadie en el sector público está acogido a la Ley General del Trabajo. ¿Sabía usted eso? Si despiden a alguien en una alcaldía, ¿qué pasa si despiden a alguien en una empresa pública? O si ese alguien se va. Hay que pagarle el bono de antigüedad, hay que hacerle todo un cálculo de si es despido es desahucio, pagando tanto sueldo, si es renuncia,
Hay toda una fórmula para pagar. Bueno, resulta que en el sector público el que se va nomás. No recibe un peso. Entonces, a esa discriminación nos referimos, Maggie, y es algo que tampoco se está discutiendo. Entonces, y ¿por aquí hay qué? un tema de fondo, ¿no? ¿Quién es el que genera, cuál de los dos sectores es el que genera mayor cantidad de trabajo productivo, Así es. estable? Yo le decía, en el 2019 teníamos 3 de cada 10 trabajadores que estaban en el sector privado, que tenían un trabajo de calidad, porque en ese trabajo hay seguro de salud, hay ahorros en las AFP, hay condiciones laborales adecuadas, mientras que en el sector público es 1 de cada 10, se ha mantenido en 1 de cada 10, y es una estructura también bastante pesada que le cuesta mucha plata a las finanzas del Estado, ¿no? Pero resulta que tampoco está en la Ley General del Trabajo. Lo que me agobia ahorita es pensar en estos 2 años, voy a incluir 2021, muy difíciles. Estaba viendo ayer, ha habido una huelga, han comenzado a hacer una huelga de hambre, trabajadores del Hogar Teresa de los Andes, porque el Hogar Teresa de los Andes no tiene ya plata para cubrir sueldos, está con sus AFP atrasados, sus aportes a la caja, me imagino también. Tengo pendiente, por si acaso, porque me han llamado también, tengo pendiente hablar con la gente del Hogar Teresa de los Andes. Ya venían con dificultades, ya venían pidiendo auxilio. Estamos hablando de una organización que hace un trabajo que debería hacerlo el Estado y no lo hace, ¿no? Como es el hogar. Y que vive sobre todo de donaciones. Y ahí hay algo que tampoco se ha calculado. Gran parte de todas estas organizaciones de beneficencias o que hacen trabajo voluntario social viven del soporte y de las donaciones que le dan fundamentalmente ¿quiénes? Los que están en el sector privado. Ya yo conocí el año pasado con mucho dolor muchas de las empresas que han tenido que recortar, ¿no?, los aportes que hacían a un montón de entidades. Conozco una que no quieren decir porque son muy bajo perfil, pero que ayudan alrededor de 400 entre chiquititas y grandes aportes de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, han tenido que recortar, recortar. Eso tampoco se mide. Pero ahorita estamos hablando de empresas productivas. Hablaba usted del tema formal e informal. Aquí también el dato, al 2009 dice, eh, el sector formal representaba casi 45% en la economía nacional y 54, 55% el informal. Bueno, ya para estos últimos años, el sector informal está representando más del 60% Así es. de la población Sí. ocupada. Así es lo Es que le un decía de monto la mesa, ¿no? preocupante. Ahorita ya de cada 10 hijos que tenemos en la mesa, hay 6 que están en el sector informal, ganándose la vida como puedan. Y otro tema que tenemos que sentarnos a discutir con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es cómo hacemos para incentivar, porque no se trata aquí de darle palo a las personas para que se vayan al sector formal, es cómo incentivamos y lo bajamos. Hemos hablado con usted varias veces, ¿se acuerdan? Cómo bajamos la vara para que el sector formal vaya nutriéndose de más Exacto. empresas que puedan ir dando más empleo. Entonces, a mí me generan, usted dijo varios temas ahí importantes, Maggie. El primero, ¿qué va a pasar con todas esas empresas que no han tenido utilidades en la gestión anterior, que más bien han tenido pérdidas? Las vamos a terminar de liquidar el poco empleo que todavía están generando. O sea, es una pregunta. La segunda, ¿qué vamos a hacer con los ahorros de la familia? Si tenemos al 60% de la población ocupada que está en el sector informal, muy pocos de ellos pueden y pagan el incremento salarial, muy pocos, que no están en ningún tipo de regulación. Decíamos antes, no generan un empleo de calidad, es un empleo de subsistencia, ¿no? ¿Qué va a pasar con Juan el carpintero? ¿Qué va a pasar con la panadería X que está empezando a hacer sus primeros pininos para salir adelante después de una crisis tan importante? Pero le voy a dar
un dato más, Maggie. ¿Qué va a pasar cuando se levante el diferimiento de crédito? Mm, Eso va a ser en julio. Ya no podemos seguir nosotros, y voy a hablar de la economía en general, haciendo diferimientos sin fin. Porque los diferimientos sin fin lo que hacen es que se contraiga la cartera y al contraerse la cartera eso quiere decir que salen menos créditos a la gente que necesita para emprender o claro. para seguir con sus operaciones. Y eso ya empieza a tener un efecto en cascada, ¿no? Entonces, en su momento nosotros decíamos, tiene que haber un plan integral donde se cambie la normativa que rige al sistema financiero para que el sistema financiero se abra a dar crédito con fondos de garantía para las empresas y los sectores y las personas que estén en situación financiera complicada. Porque como está la norma ahorita, si yo no tengo, como dice el decreto del gobierno para las empresas públicas, sostenibilidad financiera en flujo de caja en los últimos 3 años, difícilmente el banco me va a dar crédito con la norma actual. Y si encima no hay un fondo de garantía donde se comparta el riesgo con el Estado para que estas empresas puedan asumir, para que los bancos asuman parte del riesgo y se trate de reactivar a distintos sectores, difícilmente también van a salir más créditos. Entonces, ¿qué va a pasar, Maggie, cuando nos estamos comiendo los ahorros, nos seguimos comiendo los ahorros con más incrementos salariales, no generamos los empleos y gente que estaba ocupada en el 2019, que ha perdido su trabajo, que es parte de esas 500 personas que le decía que ahora está buscando un puesto de trabajo, cuando se acaba el diferimiento, ¿cómo van a hacer para pagar ese crédito? De Necesitamos generar hecho, trabajo. lo que percibo por lo que uno va recogiendo comentarios es que no está tan fácil ahorita conseguir pues crédito, ¿no? Claro, Primero porque se ha contraído sin duda alguna la cartera en la banca, pero también porque no hay estabilidad laboral, volvemos al punto de inicio, ¿no? Usted sabe, cuando uno va a sacar un crédito, uno tiene que mostrar qué garantías tiene. Mucha gente ya la ha vendido su casa, la casa está en hipoteca o se la ha dado a un prestamista para poder cubrir sus gastos, porque también eso está pasando. Entonces, hay una bola de nieve muy grande y me estoy tomando apuntes de varias cosas que está diciendo ahorita Fernando. Definitivamente no conjuga esta ecuación de incremento salarial, estabilidad laboral y reactivación económica. No funciona. ¿no? Y hay otro tema importante que usted lo mencionó, Maggie, la estabilidad laboral. Y la estabilidad laboral no se consigue con decreto. La estabilidad laboral no se consigue. Si la empresa quebró, quebró, pues no, por más decreto que hayan, ya quebró, no hay trabajo. Y eso es lo que ha pasado con miles de pymes. Yo me quedo más ahí y le decía al comienzo, ¿no? El tema, nosotros, más aumento es sinónimo de menos trabajo, primero. Necesitamos más trabajo, no más aumento. Y yo me quedo con dos comentarios que hicieron. Mire usted, el secretario de los Fabriles de Oruro, el señor Liber Guarita, dijo, este no es momento de hablar de incrementos salariales, es momento de hablar de cómo recuperamos el empleo. El secretario de los Fabriles de Oruro. Creo que es el secretario también de la Confederación General de Trabajadores Fabriles, eh, Vicente Pacosillo, si no me algo así se llama. Sí, el señor Vicente Pacosillo, que lo escuché el otro día también, decía lo mismo. Este es momento de trabajar, de buscar más trabajo y de conseguir recuperar las fuentes laborales y no de hablar de incrementos salariales. Ya nos tocará en algún momento en el futuro cuando nos hubiésemos nivelado a hablar de incrementos salariales. Este no es el momento de hacerlo. CADEPIA, que es la Cámara de las pymes, que representa a muchas micro y pequeñas empresas, está desesperada porque la cantidad de empresas que usted decía que han quebrado, que son las más pequeñas, es grande. Ha sido muy golpeado el sector privado. Cuando hablo de sector privado, May, siempre voy a decir lo mismo. El sector privado es todo aquel emprendimiento de cualquier tamaño que genera sus recursos mediante la producción de privado, de personas naturales como usted, como yo,
Ese es el sector privado, es todo lo que no es el Estado, ¿no? Y usted decía, más del 70% de ese sector privado son pymes. Y esas son micro, pequeñas y medianas empresas, mi pyme. Y esas han sido las más golpeadas en esta crisis sanitaria. A esas a las que tenemos que incentivar para que vuelvan a crecer y para que sigan generando empleo de calidad. Entonces, Pero, sí, no, 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 sigue. entonces, por más decreto que saquemos para estabilidad laboral, si no generamos condiciones, ese decreto de nada sirve, de nada sirve. Claro, lo que yo digo primero es garantizar la estabilidad laboral, que los trabajos que están ahorita continúen, ¿no? Que la gente no siga perdiendo su fuente de empleo. Y pierden la fuente de empleo porque le va mal a la empresa, chica, mediana, grande, la que fuera. Eso sería lo central. Segundo, ver la forma de cómo generar nuevas fuentes de empleo para lo que usted decía, los que están llegando a incorporarse al mercado laboral. Y esa búsqueda ya de por sí nomás debe ser un parto en una situación como la que vivimos, de crisis económica y de crisis sanitaria. No sé por qué aumentarle más un fueguito ahí para que la cosa esta explote. De verdad que me preocupa. Y quiero remarcar con un ejemplo. Antes de la pandemia, recuerdo muy bien el drama de el lugar donde yo voy, que hace que hartísimo que no voy a la peluquería que voy de toda mi vida, ¿no? Cómo tuvo que recortar su personal por el tema del incremento salarial, porque ella sí cumple con las AFP, con el aguinaldo. Cuando hubo el doble aguinaldo, me acuerdo que fue una crisis antes de la pandemia. Y ahora en la pandemia, que me muero de pena, porque claro, ¿dónde es lo primero que uno recorta? Salón de belleza, Sí. gimnasio, cine y todo lo que es supuestamente ocio, ¿no? O placer, placer, como dicen. Entonces, estoy hablando de un ejemplo, pero eso se puede multiplicar por 1000. Quiero leer algunos comentarios. Fernando, le voy a pedir si es que hay alguna pregunta que tome nota para que usted pueda responder. Pero luego de leer estos comentarios, yo sé que Fernando tiene ahorita una agenda a cumplir. Hay una conferencia de prensa también en CAINCO sobre este tema. Eh, Quiero que me diga cuáles son los puntos que el sector empresarial tiene anotados en un papelito para poder hablar con las autoridades del gobierno central antes de que decidan aumentar, decir 5, 10, 20, no sé cuánto por ciento, porque como la cosa es aquí discrecional, usted bien lo ha dicho, es preocupante. Entonces quiero saber cuáles son las propuestas puntuales que tiene el sector para poder planteárselas a las autoridades del gobierno central. Gracias Mario Miranda por estar atento. Tatiana Solís Canedo dice, qué absurdo un incremento, deberían apoyar a que las empresas mantengan sus empleados y no piensen en recortar plantillas debido al incremento salarial. Y ojo, aquí también hay un problema grave con el tema de las mujeres y eso tiene relación con la legislación vigente, ¿no? Que en vez de ser una legislación que garantice, que abra puertas, más bien restringe oportunidades en el campo laboral. Mario Miranda dice, buen día Maggie, desde La Paz, un entrevistado de lujo el que nos traes hoy. Me encanta cuando me dicen desde dónde nos escuchan. Es malo contar la plata antes de ganarla, un incremento salarial ahora hace precisamente eso, ese, ¿no? Gastar, ni siquiera contar la plata, gastarla la plata antes de tenerla. Delma Martínez nos escucha desde Milano siempre, nos manda saludos. Mario Miranda vuelve a comentar, no puede haber más empleos sin producción. Lo que se está haciendo es lastimar a las actividades económicas privadas generadoras de empleo. Así no habrá ninguna posibilidad de salir adelante, ninguna. Silvia Fabiola Quevedo, Silvetti dice, Maggie, consulte sobre Fundempresa. ¿Está habilitada o no? Si está habilitada, ¿por qué no genera data de empresas que han cerrado, han cambiado, incluso si se han contraído en sus balances? Siempre había información sobre eso, ¿no? No sé, Fernando va tomando apuntes, por favor. Mario vuelve a decir, más empleos en el sector público se traducen en más presión tributaria en el sector formal, ya que el Estado no produce valor. Así que el sector privado lo exprimen por partida doble.
Sí. Está súper activo Mario, gracias querido por compartir sus preocupaciones, sus puntos de vista. David Silva también nos está saludando, nos escucha desde Estados Unidos, si no me equivoco. Mario dice, hasta el funcionario del CEGIP que me tomó los datos para mi cédula de identidad estaba empleado por contrato. Eso me confesó con gran indignación. O sea, que no tiene ningún tipo de beneficio. Eso es lo que nos quiere decir Mario. Hay que modificar esa ley general del trabajo, no queda otra. Nos cayó un meteorito y el polvo nos tapó la luz solar. Hay que adaptarse a vivir en la penumbra hasta que el polvo se disipe, dice. Está súper, está preocupadísimo Mario por lo que veo. Bolívar Carvalho dice, en época de vacas flacas no hay que jalar la cuerda porque se rompe. Lo conveniente es no politizar la economía. Y Sarita Kami, que nos escucha también siempre, dice, qué buena la entrevista. Pues ahí había un par de comentarios, sobre todo de Mario Miranda, y yo me fui también con una pregunta, ¿cuáles son las propuestas que tienen papelitos así, sencillingas, facilingas, para que la entienda el gobierno central por parte del sector empresarial? Con la aclaración que hacía Fernando, que me parece también importantísimo. Cuando hablamos del sector empresarial y de empresarios, estamos hablando de todo, ¿no? El que tiene su ventita aquí, ¿no? Que su micromercado que da factura, yo tengo aquí a 3 cuadras, me encanta además ir porque voy más segura, con factura, con todo, no, ahí no hay líos, desde ese chiquitingo hasta las grandes empresas, que son las que generan también mayor volumen de trabajo y de trabajo estable. A ver, Maggie, voy a tratar de responder. Hay cosas que son bastante extensas y voy a tratar de resumirlo y quizás se me vayan a ir algunas. Empiezo por qué haríamos y cuáles son las cosas que tenemos que sentarnos a discutir con el gobierno en caso de que empecemos ya a tener un acercamiento real con ellos. Ya hemos tenido, decía en otras entrevistas, reuniones con algunos ministerios por temas puntuales de las empresas. Pero a ver, lo primero es mostrarle al Estado cuál es la situación de distintos rubros. Cada rubro durante esta crisis se ha comportado de una manera distinta. Hay rubros que han tenido una caída del 90 y hasta el 100% en sus ingresos. ¿Cuáles, por ejemplo? Me va a ir dando ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, el rubro automotriz, el rubro de turismo, lo que es hotelería, lo que es agencias de viaje, todo lo que está relacionado al turismo, la gastronomía, el rubro de la construcción. Todos estos rubros fueron los más golpeados al inicio de la pandemia y les ha costado mucho recuperarse. Algunos lo han hecho de una manera quizás un poco más rápida de la esperada y otros todavía están esperando recuperarse hasta el 2022, ni siquiera 2021, sobre todo por toda la incertidumbre que hay. Entonces, en síntesis, lo primero que tenemos que hacer es llegar con los datos reales, que son los que tenemos bastante datos, de cuál ha sido el comportamiento de estos rubros, porque lo que necesitamos ahorita es disparar con rifle de precisión y no con escopeta. El rifle de precisión es medidas sectoriales donde podamos ir incentivando la reactivación de esos rubros. ¿Ya? Para las empresas, para todas las empresas, Maggie, independientemente del tamaño, el PIB, el déficit, son datos importantes macro, pero para nosotros la realidad es el mercado, de cómo se está comportando el consumidor dentro de distintos rubros. Entonces, eso es lo que necesitamos transmitirle al gobierno en primera instancia. Hay toda una lista de propuestas por sector, por rubro, que no cuestan plata. Es un tema de ir levantando barreras, de ir desburocratizando los procesos, de ir limpiando un poco la fiscalización excesiva. Es un tema que yo creo que con voluntad y sentándonos a conversar y discutiendo de distintos puntos de vista se pueden llegar a varios consensos. Hay un tema que todos los años, yo el año 2019 lo decía, ¿por qué este afán de poner a los trabajadores en un extremo y a los empresarios en otra? Cuando lo importante es la empresa, independientemente del tamaño. Sin empresa, Maggie, no hay empresario, sin empresa no hay trabajador. Así de sencillo. Y eso lo estamos viendo sobre todo después de esta crisis
sanitaria que ha derivado en esta recesión que le decía yo sin precedentes. Entonces, es necesario trabajar en conjunto con los trabajadores. Todos los días se trabaja con los trabajadores. Las empresas funcionan entre el empresario o el que pone el capital y el trabajador. Todos los días. Y no entiendo por qué en abril no podemos sentarnos a discutir cosas que son importantísimas. Entonces necesitamos sentarnos a discutir cómo reactivamos el comercio, los servicios. Los servicios ha sido uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, en distintos rubros, pero en general los servicios todavía no se han recuperado, y eso no es solo en Bolivia, es a nivel mundial, ¿no? Entonces, la regulación es importante discutirla. Hay que hablar sobre las exportaciones. En un momento donde hay falta de ingresos, lo que necesitamos es definir políticas donde se incentiven las exportaciones. Tenemos que hablar sobre el contrabando. El contrabando es un tema que nos está matando a todos porque sangra prácticamente la economía. Ya venimos con una industria golpeada, venimos, le decía yo al comienzo, en desaceleración, la industria se quedó bastante golpeada con el confinamiento, y encima cuando se abren las fronteras estamos con un contexto donde los países vecinos han devaluado muchísimo su moneda, nosotros seguimos con una moneda fuerte, y entran miles de millones de dólares por la frontera, sobre todo la frontera argentina, en alimentos, en productos no perecederos, en línea blanca, línea negra. El contrabando es muy fuerte. Entonces tenemos que sentarnos con el gobierno a ver cómo combatimos el contrabando, no solamente desde el punto de vista de la oferta, sino también desde la demanda, para incentivar a la gente que pida factura. Y que esa factura ya obviamente genera además mucho más ingresos para el Estado. Tenemos que sentarnos con ellos para profundizar esa línea de crédito, que es una de las cosas buenas que ha sacado el gobierno para la reactivación de la industria. Pero una industria, y para sustituir importaciones, pero una industria sin competitividad de nada sirve, ¿no? Al final, con el contrabando y con la falta de competitividad que tenemos y la falta de productividad, se complica ese crédito que al final igual lo tienen que pagar las industrias que lo saquen. Está hay otra medida que es favorable, que hay que profundizar, igual que la anterior que le acabo de comentar, que es la de la devolución del IVA cuando uno compra con tarjeta, porque ese límite de la persona que lo compra es complicado registrarse. Entonces hay que trabajar. Ya hemos hecho algunas capacitaciones nosotros para empresas afiliadas de cómo acceder a esa devolución del IVA que está haciendo impuestos nacionales. Eso es favorable, eso ayuda a que mucha gente pida factura, pero todavía podemos profundizarlo mucho más con algunas ideas que se tienen no solamente desde este gremio, sino desde otro. En resumen, Maggie, eso es lo que... La idea es sentarnos con propuestas, no con quejas, ¿no? La idea no es ir a lamentarse, sino más bien ir a proponer cómo vemos las cosas para que las cosas mejoren. En el tema de Fundempresa, Fundempresa sigue funcionando. Fundempresa es una APP, una asociación público-privada. Ha funcionado muy bien. Los trámites están saliendo desde hace años, ya en 24 horas. Hemos eliminado la corrupción prácticamente. Fundempresa, el registro de comercio es del Estado, y lo que hacemos, no solamente CAINCO, ahí está CAINCO, la Cámara Nacional de Comercio, Cadecocruz y la Cámara Nacional de Industria. Son 4 cámaras afiliadas a este servicio de Fundempresa. Lo que hace es optimizar, todos los documentos ya están digitalizados, y la información que decía en Fundempresa sí se puede conseguir, las empresas que necesiten conseguirlo pueden conseguir, y es parte de la fuente de información que tenemos nosotros para llegarle al gobierno con propuestas y mostrarle la realidad, que igual ellos la tienen, ¿no? Porque además de los datos de Fundempresa están los datos del INE, que si bien es cierto están atrasados, también generan datos bastante objetivos de cómo está la economía. La concesión de Fundempresa sigue hasta septiembre u octubre de este año, si no me equivoco, y este consorcio de cámaras que le decía, lo que está haciendo es trabajar para que se pueda extender, porque el servicio que se le da a las empresas con el avance que ha tenido el registro de comercio desde que es una APP es brutal.
Y ojalá sean muchas más las instituciones públicas que se puedan trabajar en este formato de APP, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel municipal, para mejorar en la tramitología y disminuir aquellos puntitos donde sabemos que también hay corrupción para sacar trámite. No sé si me faltó algo más, Maggie. No, no, está bien. No, las preocupaciones que ha compartido con nosotros Mario Miranda son las que usted mismo ha planteado también, el tema de la calidad de empleo, qué es lo que aporta el empleo del sector público, qué aporta el sector privado. Mario lo que ha hecho en realidad son reflexiones Sí. compartidas con ustedes, ¿no? Marta Elena Peña está con la preocupación de los fondos de los trabajadores en las AFP. Si los empresarios están de acuerdo que los ahorristas mayores de 50 años que no trabajan y aportan desde hace 2 años, si tienen o no derecho a la devolución de la totalidad de los aportes. Este es otro tema. Este tiene que ver con la pelea que hay ahorita y el anuncio de la devolución de los aportes, ¿no? Un tema muy complejo, no sé cómo se lidiará con eso. No sé si el sector empresarial tiene una posición sobre eso, Fernando. El tema de las AFP, como decía usted, es bastante complejo y está manejado por está BBVA y Sí, Previsión, son dos AFP. eh, y es un tema bastante complejo. Esto entiendo que hay una ley que todavía está dando vueltas ahí para la devolución de los aportes. Los aportes que todos hacemos, la idea es que después nos sirva para cuando nos jubilamos, que podamos recibir mensualmente ingresos. Conozco a mucha gente que, dependiendo de cuánto han ganado en promedio en su carrera profesional, una vez se jubilan, empiezan a recibir mensualidad como un sueldo. Eh, entonces, ahí hay que ser muy responsable con cómo se maneja esto, porque son los ahorros de miles de trabajadores. Estos ahorros, Maggie, cuando llegan, la plata solita no se reproduce, hay que invertirla. Entonces, lo que hacen las AFP normalmente es colocan esta plata en distintos vehículos de inversión para que genere intereses. Y esa plata que usted fue ahorrando, la idea es que vaya creciendo con estas inversiones. Por eso le digo, tiene que ser manejado desde un punto de vista técnico muy responsable y la decisión que se vaya a tomar sobre la devolución de los aportes en un periodo de emergencia tiene que hacerse mirando de cuidar a la totalidad de los ahorristas de las AFP. ¿No? Estos son estos casos donde hay que ser muy responsable con las decisiones que se van tomando desde un punto de vista técnico. Creo que es un tema bien, bien complejo. José Luis Arteaga nos escucha desde Lima, Perú. Yo sé que lo tengo que liberar a Fernando. Ahorita tengo una segunda entrevista ya comprometida. Dice, buenos días, Maguiciña. Siempre es muy positivo escuchar sobre estos temas difíciles que estamos atravesando. El problema no es económico, no es financiero, no es productivo, es político. Es muy difícil conversar con funcionarios de gobierno que no entienden nada o no quieren entender porque le siguen el juego a los pensadores políticos, dice, cuyo objetivo es destruir lo poco que tenemos para justificar su modelo político. Yo voy a coincidir con un punto central que está tocando aquí José Luis Arteaga, porque creo que tiene que ver mucho con una visión, ¿no? Con una visión política, con una apuesta política. Estamos hablando ahorita del tema del incremento salarial, de la reactivación económica, de la estabilidad laboral, Fernando, pero no se sale de mi cabeza lo que ha ocurrido en la diócesis de San Ignacio de Velasco. De facto le han expropiado un terreno, además un terreno de proporciones, donde funciona un medio de comunicación de la iglesia. Eso después lo voy a hablar en detalle, pero ¿por qué recojo lo que dice José? Hay una mirada para mí retorcida en relación a todo lo que tiene que ver con iniciativa privada, ¿no? Es esta cuestión de tener el control absoluto sobre todo, sobre los medios de producción, me imagino, pues, ¿no? Sobre territorio, sobre tierra, en fin. 10 días solamente faltan para
que lleguemos al 1 de mayo, la fecha, Dios santo, que de pensar nomás se me ponen los pelos de punta, porque no sé qué es lo que va a ocurrir. Es poco tiempo, digo yo, para encarar una negociación que debe ser de largo aliento, pero todavía tienen ustedes expectativa de que esta reunión con las autoridades de gobierno se pueda dar, yo digo, en esta semana, en los próximos días, Fernando. Esperamos que sí, Maggie. Como le digo, la discusión tiene que ser cómo generamos más empleo, no cómo generamos más carga. Y esa va a ser siempre ha sido la línea donde mientras más empleo quiere decir que todos crecemos, ¿no? Quiere decir que hay un dinamismo en la economía y al final el empleo o el desempleo es el síntoma. La enfermedad o la realidad es otra. No podemos tratar de tapar el sol con un dedo solamente con decretos. Necesitamos trabajar unidos para ir reactivando la economía desde el punto de vista del empleo, de generar más empleo para todos. Y cuidar, recuperar a esos cesantes que le decía y abrir espacio para todos los nuevos aspirantes que van llegando al mercado laboral todos los años. Ese tiene que ser el foco de la discusión. Y no es solamente generar más empleo versus incremento salarial, ¿no? El incremento salarial no solo genera mayor carga, sino que lo que va a hacer es recortar empleo, no va a aumentar empleo, ni siquiera va a dar estabilidad a los que ya están con su empleo, con una fuente laboral segura. Preocupante el tema, Fernando Hurtado, presidente de CAINCO. La verdad que es muy importante que todos estemos conectados y que estemos atentos también a lo que ocurre. Uno ve que la gente tiende de manera ligera a decir, sí, que son unos tacaños, que no quieren, que la crisis que la gente necesita, pero no nos sentamos a ver el problema a fondo, ¿no? Analizar cuáles son realmente las condiciones que vive el país en este momento y las consecuencias que pueden tener algunas medidas como la que ya están en mesa. En caso de que se apruebe ese 5% que plantea la COP en su pliego petitorio y haciendo el cálculo que nos compartía Rolando Kempf Basigalupo, voy a multiplicar el 5% por 50 millones. Pucha, vamos a ver en qué da, ¿no? Uno habla de cifras y se puede perder en los números y en los ceros, pero el resultado está en que se pierde el trabajo, en que la calidad del trabajo también decae y por último que Y que venimos de un periodo muy complicado, ¿no? Venimos de un periodo... continúe aumentando el sector informal. Venimos de un periodo muy complicado, Fernando, y usted que está en el sector nos puede decir también, es un periodo muy complicado que no está terminando ahora, se va a prolongar por lo menos hasta 2022 porque las consecuencias de lo que ocurren ahora no se ven siempre de manera inmediata, ¿no? Yo Y es sé un que, por fenómeno ejemplo, global, un fenómeno global. lo que le quería decir es, para generar o para revertir la tendencia de la pérdida de empleo, del desempleo, estaba viendo yo que se necesitan por lo menos 2 años para tener resultados si se comienzan a aplicar ahora medidas correctivas que busquen preservar el empleo y generar más fuentes de trabajo, ¿no? No es un resultado de un día para otro. Así es. Es un trabajo a largo aliento y bien coordinado, Maggie. Eso es lo que se busca. Fernando, vamos a estar nosotros atentos aquí. Ojalá que se dé esa reunión. Yo voy a tratar de tener algún contacto. Es muy difícil llegar al gobierno central en este momento. Voy a ver a través de quién puedo para ver qué es lo que están pensando y por dónde van a ir. Un abrazo, querido Fernando. Fernando Hurtado, presidente de CAINCO. Lo voy a liberar a Fernando, pero ustedes no los voy a liberar. Tengo una segunda invitada. Chao, querido. Chao, chao, gracias. Bendiciones, cuídese Cuídese. mucho, por favor. Igualmente, Y gracias. toda la familia de CAINCO. Les digo, Ahora gracias. voy a presentar a mi segunda invitada de esta jornada. Creo que es primera vez, David, ¿no? Que hacemos 2 entrevistas que no tienen que ver con el mismo tema.